de la mañana vamos a dar inicio a la comisión de estudio del proyecto de acuerdo número 073 de 2025, por medio del cual se fija el incremento salarial que regirá en el año 2026. Saludando a todos los presentes, a la administración distrital y a los concejales presentes. Les propongo a todos escuchar a las organizaciones sindicales primero, luego a la administración y luego a los concejales que quieran intervenir. Entonces vamos a darle la palabra a las organizaciones sindicales. Me confirman, recuerden que siempre en su intervención presentarse y ya entonces posterior a eso hacer su intervención. Me han dicho que habían unos delegados para… Listo, entonces empecemos con César. ¿Cuánto tiempo requiere César? ¿Ah? ¿Cuánto? 10 minutos le vamos a dar. Entonces tengan todos y todas buenos días. Mi nombre es César Muñoz Tamayo, soy el presidente de la subdirectiva distrital del Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado SUNED y hoy funjo como el coordinador de la Mesa de Unidad Sindical del Distrito Especial de Medellín, MUSDEN. Entonces nosotros vamos a presentar nuestros planteamientos acerca de la propuesta que ha presentado pues, la Administración Distrital y la contrapropuesta nuestra frente al incremento salarial para el año 2026. Quiero antes iniciar para que usted sepa realmente quiénes somos y hacia dónde vamos. Es que la Mesa de Unidad Sindical es un espacio de colaboración y coordinación entre los sindicatos que la integran, compuestos por servidores públicos, que lo que busca es aunar esfuerzos para defender los derechos e intereses de los servidores públicos para mejorar sus condiciones laborales. Básicamente es una plataforma de acción colectiva que busca fortalecer la voz y capacidad de negociación de los servidores frente a diferentes problemáticas del índole laboral. ¿Quiénes conformamos hoy la Mesa de Unidad Sindical? Igual aprovechamos para convocar a otros que no lo son para que se unen. Es la Asociación de Empleados del Municipio de Medellín, ADEN, la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte, ANDET, que este año cumple 30 años, ASDEN, que es la Asociación de Educadores del Municipio de Medellín, Edúcate, Sindicato de Trabajadores de Medellín, SIDEN, Sindicato de Comisarios, SIACOP, Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado, SUNED, Unidad Bomberil, UNIBON y USDIDEA, que es el de directivos docentes y los representantes de los entes descentralizados, ASECON-CEMED, que es del Consejo, ASUPERMED de la Personería y ASDECON de la Contraloría. Entonces, nosotros básicamente queremos hablar aquí del panorama que se tiene a nivel nacional, que tenemos un crecimiento económico del 2,5 en el 2025, realmente es del 2,8, que realmente lo que ha terminado el año, donde ha aumentado el consumo familiar y la inversión como tal, y hay un crecimiento pues por sectores, sobre todo el tema de agricultura, minería y comercio. Este año hay un pronóstico del 2,6, va a terminar el 2,8, y como les dije, pues
ha habido mucha importación como tal por el tema del precio del dólar, que esto básicamente voy a pasar rápido porque son temas económicos para que entiendan que nosotros hemos auscultado la realidad nacional, pero también la distrital, donde, como les dije yo, en agrominas y servicios públicos y hay un crecimiento importante del gasto público. Esos son como los panoramas que hay a octubre 31 de este año, donde a octubre hay una inflación del 5,51 que puede terminar básicamente en el 5,2 aproximadamente, que es este panorama que les voy a mostrar, que son los panoramas de la inflación 2025-2026, donde probablemente se termine en el 5,2 y la proyección más o menos será el 4,5 a 2026, teniendo pues panoramas pesimistas y optimistas. Y quiero centrarme en esta parte, que es lo que más afecta a Medellín, que es el aumento, a pesar de los picos, de los temas que tienen que ver con arrendamientos, servicios y sobre todo el tema de restaurantes y otros. A los servicios aquí son muy costosos por el tema de la gentrificación y hay que tenerlo en cuenta a la hora de generar un incremento salarial. Es importante mirar el contexto económico y laboral de Antioquia. Expándese aquí, no aquí. Estoy quedando en esto. Sí. En el de Antioquia, pues, vemos que hay un crecimiento del 2,5 para el departamento de Antioquia, que supera con creces el de lo nacional, en particular en Medellín es mucho más importante. Y se espera que esta tendencia pues se siga. Hoy hay un informe de Corfin Colombiana que augura un buen desempeño de la economía colombiana para el año 2026. Medellín y el área están en un quinto periodo de tasa de ocupación por debajo de la registrada 6,9. Para junio del 2025 la tasa era de 7,6 y la informalidad se viene reduciendo a pesar de que hoy en época decembrina vemos que sí ha aumentado. Ahora hablemos de las finanzas del distrito de Medellín. Hay un mayor, aquí hay un reconocimiento que le queremos dar a la Secretaría de Hacienda por el ejercicio juicioso de los recursos públicos y en particular por el esfuerzo fiscal y la recuperación de cartera que ha tenido, donde se ha tenido ingresos tributarios en el 2024 por 3,17 billones de pesos, se demuestra el esfuerzo y también el aumento de las utilidades de EPM, a pesar de que hay un pronóstico por debajo de 2,4 billones hacia el año entrante, 2,7 que hay hoy. Aquí básicamente por el tiempo voy a hablar es como el resumen de cada una de las diapositivas, igual la vamos a tener todos. En el caso de personal han sido decrecientes. 2024, 550.969 millones. En el 2023, 2024, 617.000. El 2025, 725.000 presupuestados y al mes de agosto se habían ejecutado 425.000 millones. O sea, siempre ha estado por debajo del tema. Vamos a mirar un resumen y lo vamos a mirar rápidamente del marco fiscal de mediano plazo, donde la solvencia es del 8,9 promedio versus el límite legal del 60%, estamos muy por debajo. Sostenibilidad entre 20 y 30 frente al 100% del límite legal, gastos de funcionamiento de 38,3 frente al 50%. Eso lo vamos a mirar rápidamente en las gráficas que continúan. Me estoy quedando con esta, que son las siguientes. Acá. Por decir algo. Acá es el tema de sostenibilidad, la línea morada es el límite y está muy por debajo. En 2035 estaríamos en 313,9 frente al límite que se tiene. Para el tema del indicador de solvencia, igual. Medellín cada vez es más solvente y su edad comparativamente es menor frente al aumento que se viene dando con los ingresos. En sostenibilidad pues igual tendiendo pues a 9% a 2035, o sea, es una ciudad muy responsablemente llevada, la segunda ciudad con eficiencia fiscal a nivel del país y este es el que nos interesa, que es el de funcionamiento, que se pronostica
tener más o menos un 41.4 en 2035 por debajo del 50%, o sea que hay un manejo responsable y eso nos permite tener un aumento, digamos, precavido, tampoco es dar un salto al vacío. Frente a hay saldo en la deuda pública, se ha venido reduciendo, la deuda es sobre todo de carácter interno, o sea que es en pesos y no en dólares. Hay un desempeño de recaudo tributario y mire que la deuda externa es del 24%, o sea que es mucho menor que la local. Hay ingresos favorables en el tema de transferencias corrientes y ahora que se viene a dar el acto legislativo que las cambie supuestamente debería mejorar. Hay que mirar si realmente llega aquí este tema. El gasto, el presupuesto definitivo es de 12.3 billones con una variación de alrededor del 20% y el gasto de personal hay un crecimiento del 7.2%. Aquí vamos a mirar rápidamente la planta de personal. A 2024, 31 de diciembre, eran 5.339, incluyendo libre de aumento de remoción, trabajos oficiales y también temporales y adicionalmente los maestros, ¿cierto? Que realmente en el caso nuestro son 4.839, pues como tal del nivel central, sin tener en cuenta sobre todo los maestros territoriales, pero igual es importante. Aquí también es de notar de que a semia fecha en 384 vacantes, o sea que implica un ahorro, por eso cada año nos sobra plata porque no están copadas las plazas, probablemente con la convocatoria muchas se suplen y hay que prever los gastos frente al tema. Otros temas tienen que ver con el acuerdo salarial nacional. Que básicamente habla de la inflación más 1.9 para el otro año, ¿cierto? Y la inflación aquí decía que 4.1 realmente va a cerrar en 5.2, 5.4 al finalizar el año. Rápidamente un comparativo de Medellín. Medellín ha sido una ciudad más cara frente a la nacional. El año pasado hubo 0.46 más alto, con una propuesta nuestra de que fuera sobre el IPC más alto. Hoy se mantiene esta propuesta. Este es ya el comparativo de este año hasta octubre. Más o menos 0.17 de diferencia a octubre de este año. Digamos, los rubros, sobre todo los que les dije yo ahora, tiene que ver con arrendamiento y alimentación, en este caso. Aquí es como el análisis de la parte salarial, de los ingresos el 16%, ingresos de capital 23,16% y ingresos de recaudo propio en 12,08%. Yo aquí quiero referirme rápidamente a lo que nos interesa. ¿Qué es esto? Aquí vemos que hoy, de los 725 millones presentados para este año y con un incremento incluso que le pusimos del 5%, puede ser un poco más, hay propuestas desde el 2,3 que da la administración y la nuestra que es el 3%. Y vemos cómo se varía de la participación del 6,03 al 6,07, o sea, es 0,04 de diferencia entre las dos posturas y el costo real del incremento de diferencia entre 2,3 y el 3 es de 5.000 millones de pesos, para que entiendan pues que no es mucho el esfuerzo que tiene que hacer la administración para incrementarnos el 3% como tal. Rápidamente vamos a mirar como último tema que dejamos de reflexión, que es cómo se viene generando el tema de los topes salariales en Medellín, donde aquí hay una realidad hacia la cual vamos, donde todos los técnicos se ganen lo mismo más allá de que sean, en el caso de guardas, agente de tránsito, supervisor, subcomandante o comandante, todos se ganan lo mismo a sección del comandante y los bomberos van para esa misma realidad. Hoy hay como 5 en el tope, y todos van a llegar allá, ya el 3 yo creo que para el año entrante ya van a quedar igualitos todos. Y donde en el nivel profesional, como van a ver rápidamente, vamos a mirar esta curva de cómo se ha pedido el poder adquisitivo en el tope, el nivel profesional de 9.93 en el 2009 a 8.31 hacia el año entrante con la realidad de
un salario mínimo del 10 o 11% como tal. Igual sucede con los técnicos, que es una gran masa de 1.010 personas, donde están sobre todo nuestros agentes de tránsito y bomberos, que ha pasado del 3,68 al 3,08, una pérdida de medio salario en este tiempo, o sea, se ha pedido por poder adquisitivo. Igualmente, esta es la de los asistenciales en bomberos, que ha pasado del 3,64 al 3,05, y yo quiero detenerme un poco aquí en este tema, que es el de los asistenciales, que venía subiendo y hoy va en caída libre. El pronóstico es que para el año entrante van a ganarse menos de 2 salarios mínimos legales mensuales. Esto implicaría a la administración pago del subsidio de transporte, que hoy está en 200 y probablemente quede en 220 y algo. Entonces, es también esa reflexión de que ya nuestro mínimo ya está bajando a menos de 2 salarios mínimos. Por eso nosotros invitamos a la reflexión para que estas personas sean ojalá niveladas, porque son los que menos ganan y trabajan demasiado. Rápidamente, como para concluir, es el tema del panorama del 1,9 nacional, es cierto, y que nosotros hemos pedido por poder adquisitivo. Uno, el año pasado intentamos cerrar la brecha, pero esa brecha es histórica. En el caso del IPC de Medellín, por primera vez se valoró el año pasado el tema en esta administración, antes no se había hecho. Entonces venimos pidiendo poder adquisitivo, desde el profesional más alto, un salario mínimo real, medio los técnicos, medio igualmente los asistenciales en el tope, y el tema que le estoy diciendo de que vamos a caer como tal, estos temas ya, nosotros reiteramos nuestra solicitud a partir de este análisis económico serio, donde yo quiero agradecer a mis compañeros de mesa, a Carlos Giraldo, a Nelson Correa, a Carlos Julio, a Julio Rodríguez, a Carlos Velázquez, a Alba, a Adi, pues, si alguno se me queda, pues Leonardo, o sea, los que cada miércoles nos reunimos, y esto es fruto de ese trabajo concertado y coordinado de todos nosotros, no es una postura personal y que tiene que ver con todo lo que le estoy expresando, obviamente Fabio Vergara igual. Yo quiero terminar con esta reflexión en que los servidores públicos deben convertirse en protagonistas activos de la lucha por sus derechos. La organización desde las bases es la única forma de visibilizar y resolver las desigualdades de lo público. Los sindicatos unidos son centrales para construir un movimiento capaz de reivindicar los derechos laborales de los servidores públicos. Por eso reitero invitar a otros sindicatos que aún no son parte activa, porque realmente aquí están los que son activos, a ser parte de esta mesa, y también a los servidores públicos que hagan parte de sus sindicatos para hacer un movimiento fuerte que luche por la dignificación de nuestros derechos. Muchas gracias. Agradecemos esta intervención. Vamos a darle la palabra a la otra persona que delegaron, Carlos Julio Díaz, y también le damos un saludo muy especial a la concejala María Paulina, que es también ponente con nosotros de este proyecto con los buenos días. Tiene la palabra el señor Carlos Julio. Aquí ya está. Bueno, ¿Cuántos minutos requiere? ¿Cuántos minutos requiere? No, por ahí unos máximo 5, creo yo. Bueno, Listo. 5 minutos, bien. Pues. Bueno, no, yo quería complementar la intervención de César de la siguiente manera. El recaudo tributario, pues, de cualquier sociedad, el país, el departamento o el distrito o una ciudad como Medellín, depende un poco de la dinámica de la economía. En el contexto país, pues como lo decía César, las finanzas pues son bastante precarias, digamos, a nivel de país. Aún así, en medio de esa precariedad, los empleados públicos acordaron un incremento salarial del IPC más 1,9, pues casi 2%. Y todos sabemos pues que las finanzas del Estado a nivel central están bastante complicadas. De pronto, el Distrito Especial de Medellín es de las pocas entidades territoriales donde históricamente hemos tenido un comportamiento de las finanzas donde normalmente los ingresos
que se programan, digamos, que se presupuestan, son en la ejecución mayores que los presupuestados. Normalmente cuando se presupuestan los ingresos, la ejecución normalmente supera, digamos, esa programación. Y cuando se proyectan los gastos, normalmente la ejecución es inferior a lo programado. Eso ha dado pues, que el distrito tenga, pues, que yo he hecho seguimiento a las finanzas de la ciudad hace mucho tiempo y normalmente hemos tenido pues, un superávit en el resultado final, donde los ingresos normalmente vienen superando los gastos. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que en el contexto, digamos, de las dificultades que ha tenido este país en la economía, pues que incluso recientemente hay datos que muestran que hay una tendencia, digamos, a un repotenciamiento de la economía, a una tendencia a la recuperación, lo que se tendrá que reflejar, digamos, en un mayor recaudo tributario. Pero en ese contexto, el departamento de Antioquia y el área metropolitana y Medellín han tenido un comportamiento mejor que el país. Si uno mira los datos del DANE, los indicadores laborales en materia de informalidad, en materia, digamos, de desempleo, son mucho mejores que el promedio país. Incluso en el pasado Medellín tuvo tasas de desempleo un poquito por encima del promedio país, pero recientemente tenemos tasas de desempleo y de informalidad laboral muy superiores y el comportamiento de la economía en el departamento ha sido mucho mejor que el comportamiento país. Y hay pronósticos pues, de las cámaras de comercio y de muchas entidades expertas en estos temas de una proyección mucho más favorable frente al contexto país. ¿Eso qué significado tiene? Que el comportamiento tributario, el recaudo tributario va a comportarse de manera mucho mejor de lo que se ha pronosticado. Entonces, creo que el tema de las finanzas de la ciudad son unas finanzas bastante saludables, un bajo endeudamiento, la participación de la inversión en el contexto del gasto de la ciudad es muy alto. Pues si uno mira a nivel de país, la inversión es el 18%, aquí estamos hablando casi el 90%. Entonces tenemos digamos, un distrito donde tenemos unas finanzas bastante sólidas. En segundo lugar, el gasto de personal, si uno hace un seguimiento de cómo se ha comportado el gasto de personal en el contexto del gasto, ha venido perdiendo participación. Entonces, el gasto, digamos, en personal ha venido perdiendo participación frente al gasto, digamos, total de la ciudad. Y creemos que esta es una ciudad que tiene unas características, pues tiene mucha dinámica y mucha pujanza en su economía, pero lamentablemente la redistribución del ingreso no es de los mejores indicadores que se podrían mostrar a nivel de país. Si bien tenemos indicadores en economía, en empleo, en informalidad que son muy positivos, históricamente esta ciudad se ha reconocido como una ciudad que ha tenido un indicador de desigualdad muy alto. Por ejemplo, el Gini, que es uno de los que mide la desigualdad, ha caracterizado a esta ciudad como uno de los más altos, digamos, en el contexto país. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con que la mejor forma de distribuir, digamos, ingresos en una sociedad es a través de políticas salariales. Y creo que Colombia tiene unos indicadores muy altos precisamente porque hay unos mecanismos redistributivos muy ineficaces. Entonces yo invitaría para que se tenga en cuenta que esta política, digamos, de incremento salarial que se propone por parte de los sindicatos es un pequeño aporte a una mejor distribución de la riqueza que se genera en el territorio y del cual los sindicatos también contribuyen, digamos, a esa generación. Entonces la invitación es para que las finanzas de la ciudad permiten, digamos, resolver, digamos, de manera positiva las peticiones de los sindicatos que no tienen un impacto, digamos, determinante pues, en las finanzas de la ciudad, ni va a afectar la inversión, ni otras posibilidades pues, en materia de compromisos de las finanzas de la ciudad, y creo que sería un gran aporte, digamos, a hacer de esta región una ciudad un poco más igualitaria y mucho más equitativa. Entonces quería como dejarles ese mensaje y esa invitación. Así que muchas gracias. Gracias
a Carlos Julio. Vamos a darle la palabra también a Carlos de también delegado de la Mesa de Unidad por 5 minutos. Bien, pues recuerden presentarse. Buenos días, muy buenos días para todos. Carlos Alberto Giraldo Montes, de la Mesa de Unidad Sindical, representando la ANDE, Asociación de Agentes de Tránsito. Primero, muchas gracias por la disponibilidad que ha habido por parte de la administración como de los concejales en la etapa de construcción este aumento que nos está en sí aporreando mucho por el tema de los topes salariales. Ya tuvimos 2 reuniones previas con la administración. Aquí está la doctora Nichols. En esas reuniones previas pues fueron muy cordiales y hemos llegado en la primera mesa al 1.9, en la segunda logramos se llegó al 2.3, no llegando a un acuerdo porque consideramos que hay forma de que la administración pueda subir al 3%, donde nosotros consideramos que es lo justo, y se hizo el estudio previo por parte de las organizaciones, un estudio juicioso hablando de las finanzas. En este tema hay que entender que la administración distrital pues, ha tenido un buen manejo y es la primera vez también que se va a tener más de 12 billones de pesos por parte de las finanzas del distrito, y eso implica los ingresos que ya van creciendo, y como va creciendo los impuestos, recaudos, como también el ingreso de Hidroituango, que afortunadamente ya se va superando, esto va a dar unas energías muy fuertes financieras. Entonces solicitamos a ese buen razonamiento de las finanzas, porque nosotros también hacemos el estudio para construir un mediano plazo financiero con las informaciones que ya tenemos, ¿cierto? Pero yo quiero acudir a ustedes en lo siguiente. La ciudad de Medellín es de las más costosas y para acabar está como hasta dolarizando. El tema de turismo y todas estas situaciones ya lo conocemos, ya lo vieron los compañeros, no voy a profundizar en eso. Pero la administración tiene 4.839 servidores que están en los 4 niveles: asistencial, técnico, profesional y asesor. De estos, estamos perjudicados con los topes salariales del gobierno nacional. Sabemos lo complejo que es ese tema, es un tema de orden nacional que va a perjudicar. Si se hace es para 1.250 municipios y no para Medellín. Entonces el tema se vuelve complejo porque al ser tan costosa la ciudad, la pérdida adquisitiva que vamos teniendo ha sido fuerte. A manera de ilustración, como ya lo manifestaron, pero quiero hablar en cifras, desde el año 2015 hay unos grupos ya perjudicados que no les llega el tope, estamos perdiendo entre el 1.5 y hasta el 2% inclusive en pérdida adquisitiva. ¿Por qué? Porque los asistenciales bomberos, técnicos, todos los niveles, el 1 y el 2, todos llegamos allá, o sea, 1.100, 1.012, 1.020 servidores técnicos ya están en el tope. Y ahora ya entró el P6, y en ese caso entran los asesores, y en ese caso entran los subsecretarios, los directores y los secretarios. Resumiendo el tema, desde el año 2015 estamos en los topes. ¿Quiénes están primero? Los técnicos. El técnico 2 es el primer perjudicado. Luego viene nivel profesional, despachos del secretario están desde el año 2015, donde han perdido en forma progresiva casi un 13%. Y aquí hay que dignificarlos a todos. Si bien los más débiles somos los asistenciales y los técnicos, pues hay que pensar en la globalidad de los servidores, porque igual las responsabilidades del nivel profesional frente a nivel asesor y subsecretarios, pues es diferente, ¿cierto? Pero ya entró también los bomberos en el asistencial. Entonces estamos hablando de una comunidad aproximada de 1.600 personas que no se van a ver, servidores, perdón, que no se van a ver beneficiados con este incremento que, aparte del IPC nacional o local más alto,
lo que logremos, entre comillas, concertar. Por eso se trata de buscar equidad. Y la equidad es a quien más beneficia esto. Por esa razón también se acude a la opción de la bonificación anual distrital, que fue un hecho que ya se ha avanzado con la administración, ya hay un concepto positivo jurídico, un concepto jurídico positivo, como un concepto de la Secretaría de Hacienda también positivo. Ya con la administración nos sentamos y estamos avanzando en ese tema y hay que bregar a entender la pérdida que estamos teniendo todos los servidores, pero un grupo más especial de casi 1.500, 1.600 servidores que están perdiendo año por año su calidad de vida y su calidad de la pérdida adquisitiva. En dinero lato, podemos hablar que un secretario de despacho puede estar perdiendo a hoy más de 120, 130 millones de pesos. Un técnico operativo que está desde 2015 ha perdido más de 25 millones. Los bomberos, que son los más débiles porque son asistenciales, han perdido más de 24 millones también. Y en estos momentos ya vamos robando más de 1.500 y empezamos a ver. Ya en ese momento el nivel profesional. Le pedimos un minuto para que vaya cerrando, compañero Carlos. Y la situación es muy clara, es la pérdida adquisitiva de la ciudad. Los ingresos del distrito han subido, el motor que empuja el distrito de Medellín son sus servidores. Por eso debemos dignificar esa parte salarial. Por esta razón, consideramos nosotros que la solicitud respetuosa del 3% se puede financieramente como primero, y como segundo, esa opción para buscar una equidad de la bonificación que se está haciendo el estudio previo por parte de la administración, que ya tiene el impacto financiero a mediano plazo, medido hasta el 2036, también se puede trabajar. Entonces, le doy gracias por la oportunidad, por poder concertar, por poder subir, y esperemos que objetivamente, pensando en los servidores, en la pérdida adquisitiva que hemos tenido todos los servidores, hablando de sin contar que frente al salario mínimo nacional que está quedando en las empresas, cada día nos quedamos más cortos. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora por 5 minutos a Nelson Bienpueda. Buenos días, como me presenta el doctor Carlos Nelson Correa Álvarez, en representación de la Mesa de Unidad, directivo de la Asociación Sindical de Educadores Territoriales de Medellín, Edúcate. Mi intervención es corta y de pronto no me gasto los 5 minutos porque sé que tenemos premura, pero sí quiero puntualizar en algunos de los temas que ya trataron mis compañeros y contarle a los honorables concejales de dónde estamos aquí, por qué razón estamos aquí las organizaciones sindicales, contarles que hay un acuerdo laboral colectivo del año 2024-2025, esa es la vigencia, que en ese acuerdo laboral colectivo logramos con la administración que se creara una mesa de concertación para este proyecto de incremento salarial que se presenta anualmente. Contarles que estuvimos 2 sesiones con la administración en esa mesa y que uno de esos acuerdos, porque no pudimos concertar la cifra, aunque hubo los argumentos suficientes por parte de cada una de las partes, era que el tema pasaría al Consejo, la propuesta de incremento salarial para el año 2026 de la administración que presenta en el proyecto de acuerdo es el IPC más alto entre el de Medellín y el nacional, más el 2.3%. Las organizaciones sindicales, fruto de un ejercicio responsable que también le queremos mostrar las cifras que ya les trajo el compañero César Froilán al Consejo y a la administración, la última que puntualizamos más, les mostraba que el incrementar ese IPC más 2.3 a IPC más 3
no tiene sino una implicación de 5.000 millones en el año sobre ese presupuesto de 12 billones de pesos. Eso es una cantidad que es marginal, es algo que no tiene pues tanto impacto y por eso queremos mostrar que nuestras cifras, nuestro estudio, que conoce también la administración previamente, son ejercicios responsables. El otro tema que hace énfasis mi compañero es que la planta, el presupuesto de gastos de personal que hace la administración, lo hace con la planta completa. Y sabemos que hay una cantidad de vacantes que no se llenan y eso está permitiendo que este avance se pueda dar. Aparte de la mesa de concertación del proyecto de acuerdo de incremento salarial, pudimos conversar en otra reunión con el doctor Orlando Uribe y la doctora Cristina Nichols el pasado martes, donde el mensaje es claro y es positivo. La administración, me gusta el eslogan, Medellín te quiere, puede mostrar aquí que en realidad materializar ese querer a sus servidores con avanzar un poquito con la medida del análisis que hayan hecho de las cifras y los documentos que dejamos el pasado martes y acercarse a ese que nosotros queremos, IPC más 3, no que queremos, sino que demostramos con cifras que se puede, que podemos llegar a que el servidor en las condiciones en que está Medellín, que si bien tiene unos indicadores en la economía superiores a los del país, tiene también un costo de vida más alto. Queríamos traer aquí como un dato que pueda servir. Sabemos que las comparaciones a veces no son buenas, pero es ese datico que ya Cali concertó con las organizaciones sindicales para el año 2026, el IPC más el 2.9. Entonces, es ese mensaje que queremos dejarle, doctora Cristina, doctor Francisco y demás representantes de la administración por parte de la Secretaría General y al Consejo, que si hacemos un esfuerzo adelante, como nos decía el doctor Orlando Uribe el pasado martes, si a Medellín le va bien, a sus servidores también esta administración quiere que les vaya bien. Entonces yo agradezco los espacios donde pudimos dialogar, que los términos fueron muy cordiales y esperamos que aquí se materialice de pronto, si no lo que nosotros aspiramos, que es el 3, estar muy cercanos, como digo, tener ese ejemplo de Cali. Muchísimas gracias. Gracias, Nelson. Ahora vamos a darle la palabra al señor Carlos Alberto Amariles, bien pueda, por 5 minutos. Muy buenos días, Carlos Amariles, presidente de la Asociación de Empleados de la Contraloría. En primer lugar, pues darles gracias por la oportunidad de estar en este espacio donde queremos manifestar pues la preocupación que tenemos los funcionarios de la Contraloría frente a la imposibilidad que se ha manifestado de que los funcionarios de la entidad puedan acceder en un momento determinado al incremento que se pacte con las organizaciones sindicales. Tradicionalmente, el incremento que se logra en la negociación siempre ha estado involucrado a la Contraloría. Este año, en el mes de octubre, le envían al señor Contralor desde la Secretaría de Hacienda una solicitud preguntándole que en caso de que se apruebe el incremento, la entidad estaría en capacidad de asumir dicho incremento. Después de un estudio que realiza la entidad, consideran que no es factible ningún tipo de incremento superior al IPC, teniendo en cuenta la limitación de los recursos que en este momento cuenta el presupuesto de la entidad. Recordemos que el presupuesto de la Contraloría está determinado por la Ley 1416 de 2010, que establece unos topes específicos y puntuales que no pueden superarse. Y en ese sentido, a lo largo de los años, la Contraloría ha ido perdiendo esa posibilidad de un crecimiento real de su presupuesto. Para este momento, el 90% de sus recursos están destinados exclusivamente
a el pago de salarios de los funcionarios. En ese sentido, la Administración consideró que un incremento superior al IPC desbordaba las posibilidades financieras de la entidad. Entonces, en ese sentido, manifestamos la preocupación como funcionarios de la Contraloría, donde una entidad que cada día tiene que ampliar su cobertura para el ejercicio del control fiscal, un presupuesto del conglomerado público que crece de manera exponencial y la Contraloría sigue quedando estancada con sus recursos, con sus posibilidades de crecimiento y de desarrollo, porque todos nuestros recursos están orientando al pago de funcionarios, pero por la posibilidad de desarrollos tecnológicos, de innovación, de tener acceso a nuevas tecnologías que nos permitan realizar un control fiscal mucho más eficiente, está siendo limitado. Entonces, sea el momento para expresar nuestra preocupación. Si bien esto es un asunto que corresponde a la ley tal como está planteada, pero sí consideramos que hay que hacer un esfuerzo importante entre el Consejo, la Contraloría y la Administración Distrital, de qué manera ayudar a la Contraloría, porque no tendría presentación que la Contraloría, la segunda Contraloría del país tenga en este momento estas dificultades económicas. Y esta es la primera vez que se presenta esta situación donde los funcionarios de la Contraloría no van a estar incluidos en ese incremento. Pero nos preocupa porque el próximo año, tal como está la situación financiera de la entidad, seguramente en esta fecha va a tener que señalar la nueva administración de la Contraloría un nuevo proyecto y sería para una reestructuración, porque tal como está el comportamiento de los ingresos de la Contraloría, no permitiría que la planta actual pueda seguir funcionando en un futuro. Entonces es un llamado de alerta que queremos presentar en este escenario con el fin de que busquemos fórmulas que nos permitan solventar una situación que es grave y que, vuelvo, insisto, anualmente se va a ir agravando. Esta no es una situación exclusiva para este año. Esto arrancamos este año, pero se va a seguir presentando y se va a seguir agravando en futuros periodos. Entonces, ese es el llamado que queremos hacer desde la Contraloría. Los empleados de la Contraloría, de qué manera trabajamos conjuntamente por fortalecer el organismo de control fiscal. Si bien ha habido una intencionalidad desde diferentes sectores políticos de acabar con las Contralorías y no se ha logrado a través de actos legislativos, pero vemos que con la forma como está planteada la ley nos está asfixiando de una manera permanente e inexorable. Entonces yo creo que en ese sentido es donde tenemos que empezar a mirar cómo fortalecer este organismo de control fiscal para poder ejercer un control fiscal eficiente al distrito, con ese crecimiento permanente de este y la complejidad que cada una de sus entidades representan. Muy amables por la atención. Bueno, agradecemos entonces la intervención por parte de las organizaciones sindicales. Vamos a… ¿Concejal va a intervenir después de la administración o ya? Sí. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a la Secretaría de Hacienda por 5 minuticos y a Gestión Humana por 5 minutos y luego los concejales, y con eso terminaríamos nuestra primera comisión de estudio. Recuerden que esta es solamente la comisión, todavía no estamos en primer debate ni en segundo debate, vamos a tener muchos espacios más para seguir discutiendo y conversando sobre este proyecto de acuerdo tan importante para todos los servidores de la administración distrital, personería y entiendo que Contraloría también. Bien pueda, doctor Francisco. Muchas gracias, señor concejal. Muy buenos días para todos. Francisco Javier Hernández, subsecretario de Presupuesto y Gestión Financiera. Primero que todo, yo quiero agradecerle a todos los que participaron en las mesas de concertación. Creo que tenemos un ejercicio no solo respetuoso, sino técnico de parte de todos los que allí participamos. Creo que tenemos una ventaja muy fuerte y es la capacidad técnica y el dato que tiene, digamos, la apertura para que ustedes hagan el análisis y nosotros también hacer nuestro análisis. No tenemos ningún dato diferente frente a lo que ustedes proyectan y eso nos parece responsable en este ejercicio técnico
que estamos haciendo. De parte de la administración, hoy queremos presentarles el proyecto 073, que es el del incremento salarial del distrito, un ejercicio que hicimos de forma seria y responsable, teniendo en cuenta los retos que la administración va a tener de cara al 2026, pero también teniendo en cuenta, digamos, las necesidades y los planteamientos que de parte no solo de los sindicatos, sino también de todos los servidores públicos requieren para el bienestar de cada uno de ellos. Todo este ejercicio viene sustentado con criterios técnicos y analizando la capacidad real del distrito para poder asumir las obligaciones con transparencia y rigor. Lo primero que quiero mostrarles hoy es un poco el marco fiscal de mediano plazo. Casi todos los proyectos de acuerdo que traemos desde la Secretaría de Hacienda parten de este instrumento, que es el que nos ayuda a nosotros a determinar y proyectar los ingresos y gastos que se tienen en el distrito. Dentro de este marco fiscal de mediano plazo hay 8 capítulos. Fundamental para este debate, para este proyecto de acuerdo, 2. El primero, el contexto macroeconómico, que le voy a dar la palabra a nuestro asesor técnico, Andrés, para que nos dé un poquito, nos amplíe un poquito el alcance frente a la inflación que nos proyectaban los compañeros César. Y el 8º capítulo también, que son los datos financieros que nos dan a nosotros los elementos para determinar las metas del ingreso y el respectivo gasto. Finalmente, la Secretaría de Gestión Humana dará el contexto frente a lo que el proyecto de acuerdo nos indica en términos de la propuesta de la administración. Lo primero es recordarle que el marco fiscal de mediano plazo nace en la Ley 819 del 2003. Desde allí en el distrito hemos hecho, digamos, el ejercicio técnico y riguroso de contemplar todas las variables que nos exige la ley, haciendo, digamos, un análisis de la lectura nacional, regional y local, para poder proyectar de forma respetuosa los ingresos que tiene el distrito, pero a su vez también toda su proyección de gastos en el funcionamiento, la deuda y la inversión. ¿Qué nos garantiza tener este marco fiscal? La solvencia y la viabilidad financiera y sostenible que debe tener el distrito a lo largo del tiempo. Como les decía, dentro del marco fiscal encontramos lo que es el análisis del contexto macroeconómico. Para eso quiero que Andrés nos pueda dar una explicación breve de lo que la inflación causa en las finanzas del distrito y las proyecciones que tenemos para cierre del año. ¿Me ayudas, por favor? Gracias. Muy bien, buenos días. Respetuoso saludo a los honorables concejales, doctor Gutiérrez, doctora Paulina, doctor Macías, a los demás asistentes y al equipo de la Secretaría de Hacienda. Como lo menciona el doctor Francisco, pues hacemos una revisión de elementos macroeconómicos con una perspectiva técnica, con el ánimo de contribuir a esta discusión del incremento salarial. Ya se ha elaborado un poco por parte de las intervenciones de los que nos antecedieron en la palabra todo este elemento de la inflación. La inflación se ha ido acelerando con la lectura de los últimos 3-4 meses. Tenemos una inflación de los últimos 12 meses que totaliza 5.51% y que si la… Vamos a darle 2 minutos para que vaya terminando Hacienda y luego ya sigue Gestión Humana. Perfecto, entonces ahí solo por mencionar y profundizar lo que se decía, la variación de esta inflación proviene principalmente de los servicios, crece 6.3, 6.4% los servicios, entre tanto los bienes crecen 2.6%. Dentro de bienes pues hay una presión respecto de los alimentos. Ahora, el Banco de la República nos dice, hay presiones inflacionarias, puede haber presiones inflacionarias en un aparato productivo derivado de tasas de interés reales altas, que no es reales bajas, perdón, que no es nuestro escenario es tasas de interés reales muy altas,
Por otro lado, puede haber presiones inflacionarias derivadas del gasto excesivo del gobierno y puede que ahí sí tengamos algunas presiones, lo mencionaba el señor Froilán al inicio, en su descomposición del Producto Interno Bruto, el gasto del gobierno, el componente asociado al gasto público, es ese que más viene creciendo fuera de las importaciones, que no es crecimiento para nuestro país, y también puede haber presiones inflacionarias derivadas de un mayor ingreso disponible de los hogares. Un incremento desmedido de los salarios genera presiones inflacionarias por un mayor poder adquisitivo que se traslada a precios y no a una real capacidad de demanda. Con esa lectura que proviene del Banco de la República, los agentes han ido incrementando sus expectativas de inflación. Si miramos el pronóstico inicial, que es de junio, tomando la encuesta mensual del Banco Central, era una expectativa para 2025 del 4.6%, ahora se acelera al 5.1% y lo mismo pasa si miramos 2026, un incremento en esa expectativa de inflación de 30 puntos básicos de 3.7 a 4%. Y eso nos obliga también a revisar esas expectativas de inflación internas, nosotros que nos movemos en un rango de entre 4.8 y 5.21, tomando no solo la aceleración de los últimos 4 meses, sino tratando de dar una lectura de más largo plazo, tomando todo este ciclo de aceleración y disminución de la inflación. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Nichols, secretaria de Gestión Humana. Bien pueda, secretaria. Presentación, pero más adelante. Buenos días para todos. Mucho gusto, Cristina Nichols, secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía. Nuevamente, recalcar lo que está diciendo, lo que inició Francisco, y es agradecer a todos los miembros y representantes de las organizaciones sindicales por el ejercicio juicioso y respetuoso que hemos hecho de concertación, de negociación, de discusiones en el marco de la mesa, en el marco del acuerdo laboral, pero también por fuera de él, en los pasillos y en las otras reuniones que hemos tenido, y creo que eso habla de las capacidades y cualidades que tenemos. Nosotros estamos hoy aquí para presentar el proyecto de acuerdo que fue concertado, como bien lo hemos expresado, si bien no llegamos a una conciliación en el presupuesto a incrementar, pues digamos que sí podemos hablar de un proceso concertado. No sé cómo se pasa esto. Listo. Los fundamentos constitucionales y legales para el proyecto de acuerdo que nosotros estamos trayendo, que es el proyecto 73, están basados en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 150, en su numeral 19, literal E, en los numerales 5 y 6 del artículo 313 de la Constitución y en el artículo 12 de la Ley Cuarta de 1992. ¿Cuál es la propuesta entonces que radica el distrito concertado con las organizaciones sindicales? Es el incremento del salario del año 2026, que quedaría el IPC, tomando como referencia el IPC más alto entre el nacional y el de Medellín, más el 2.3%. Este ajuste, aquí es importante hacer algunas precisiones y claridades, este ajuste no se aplica a los empleos que están con salarios personalizados o aquellos que están en los topes máximos salariales establecidos por el Gobierno Nacional. Como bien lo han explicado los representantes de los sindicatos, la administración no puede incrementar por encima de los topes establecidos por el Gobierno Nacional, y es un tema que define el Gobierno Nacional y nos limita. Nosotros no tenemos incidencia frente al tema de los topes. Lo anterior en razón de que las consideraciones referentes jurisprudenciales contenidos en el concepto que ven allí del Departamento Administrativo de la Función Pública señala que los servidores que actualmente se encuentran con asignaciones salariales superiores a los topes máximos establecidos por el Gobierno Nacional no pueden ser sujetos de desmejora salarial y tienen derecho a los reajustes salariales anuales. El proyecto de acuerdo entonces en su contenido tiene como artículo 1 objeto el incremento de la asignación básica mensual de los empleados públicos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín del nivel central, la Personería Distrital de Medellín y el Consejo Distrital de Medellín para el año 2026, el cual corresponderá al índice de precio al consumidor más alto del 2025 entre el nivel nacional y el de Medellín, de acuerdo con la información que certifique el DANE, más el 2.3%.
El ámbito de aplicación de este acuerdo es el incremento salarial se efectuará con sujeción al límite máximo salarial que sea fijado por el Gobierno Nacional para el año 2026. De esta manera, los empleados públicos que en el año 2025 tengan un salario básico mensual más próximo o equivalente al tope del límite salarial del presente año, inicialmente se les reajustará la asignación con el porcentaje del IPC. Y una vez el Gobierno Nacional expida el decreto que establezca los límites salariales vigentes para el año 26, se le aplicará el porcentaje adicional necesario para completar el 2.3 restante, sin que en ningún caso dicho incremento supere los topes máximos salariales. Parágrafo primero a este segundo artículo, el presente incremento salarial también se aplicará a los empleados públicos que estén devengando una asignación personalizada y que actualmente superen los límites máximos salariales establecidos por el gobierno. Parágrafo segundo, los empleados públicos con asignación personalizada o cuyo salario supere los topes máximos salariales conservarán dicha asignación mientras permanezcan en el respectivo empleo, del cual son titulares. Una vez sean desvinculados, la asignación de quienes ingresen al servicio público en dichos empleos o los empleados públicos que sean encargados o comisionados, en ningún caso podrán superar los máximos salariales fijados por el Gobierno Nacional. Parágrafo 3. El presente incremento salarial se aplicará a los docentes distritales financiados parcialmente con recursos propios del Sistema General de Participación, así como el personal administrativo del SGP de la Secretaría de Educación de Medellín. Artículo 3, exclusión de los trabajadores oficiales. Las disposiciones establecidas en el presente acuerdo no serán aplicables a los trabajadores oficiales, quienes se encuentran cobijados por lo dispuesto en la Convención Colectiva de Trabajo. Y artículo 4, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y surtirá efectos fiscales a partir del 1 de enero del 2026. Tenemos entonces para este proceso la viabilidad jurídica de la Secretaría General, tenemos el impacto fiscal de la Secretaría de Hacienda y eso es lo que conforma el proyecto de acuerdo que fue radicado ante el Consejo de Medellín. Es importante hacer una precisión y es que en este momento se está analizando por parte del distrito y del consejo una posible modificación al proyecto de acuerdo donde se incluya un artículo adicional con el… Ojalá, Nelson. Un artículo adicional con el incremento de la Contraloría diferencial. Haciendo claridad de la viabilidad fiscal que Hacienda parta para fijar el incremento diferencial para la Contraloría. Muchas gracias, señor concejales, y a todos los que están acá. Gracias, secretaria. Vamos a darle la palabra ahora a los concejales. Bien pueda, concejal Farley Macías. Saludos. El informe entregado por la Mesa de Unidad Sindical del Distrito de Medellín, MUSDEM, demuestra con datos que el distrito sí tiene capacidad para asumir un incremento salarial superior al ofrecido por la administración y lo voy a exponer con cifras del mismo análisis sindical, no con opiniones personales. Medellín está creciendo más que el promedio nacional. Según MUSDEM, el crecimiento económico para 2025 es del 2,5% y para 2026 será entre el 2,8% y el 3,2%. Además, el consumo de los hogares aumenta, la inversión crece en 2026 hasta un 4,5% y los sectores como comercio, agricultura e industria muestran dinamismo. Y cuando una ciudad crece por encima de la nación, está obligada moral, éticamente, técnicamente a garantizar que su planta pública no se empobrezca. No puede haber crecimiento económico con salarios estancados. Ahora, los indicadores laborales de Medellín son los mejores del país. El sindicato demuestra con datos que Medellín tiene la tasa de desempleo más baja de Colombia, 7,6%. La informalidad cayó de 39,3% a 36,9%. Y esto confirma un hecho fundamental y es que Medellín no está en crisis laboral, tiene un músculo, una estabilidad y un dinamismo en su planta. Si al actor privado le va bien, si al distrito le va bien, ¿no creen ustedes que sea coherente que a los servidores públicos se les pretenda incrementar? ¿O es lógico que se les pretenda mantener con un incremento mínimo?
Ahora, la realidad financiera del distrito demuestra holgura y no escasez. Aquí Musden es contundente. Recaudo tributario histórico, 2024, 3,17 billones, crecimiento del 16,7%. 2025 agosto, 2,3 billones, crecimiento del 12,08%. Excedentes de EPM absolutamente favorables. 2024, 2,65 billones transferidos. 2025 ya 1,6 billones solo en el primer semestre. Hidroituango generará entre 1,5 y 1,7 billones adicionales al año. Ahora los indicadores de sostenibilidad final que exponen son óptimos. El MFMP, marco fiscal de mediano plazo, según se expone, muestra una solvencia financiera con un 8,9%, límite legal 60%, una sostenibilidad de deuda del 20 al 30%, límite del 100%, un gasto de funcionamiento del 38,3%, límite del 50%. Y esto lo que significa es que Medellín está lejos de cualquier riesgo fiscal, que el distrito tiene espacio suficiente para asumir un incremento salarial decente. Ahora los gastos de personal no están creciendo, están perdiendo participación. El dato es crucial, Musden lo demuestra. 2024, gastos de personal igual al 6,1% del gasto total. 2025, gastos del personal igual al 5,9% del gasto total y una ejecución agosto de 2025 del 5,2% del gasto total. Además, se evidencia un ahorro en gasto de personal en 2025, más de 109.000 millones, y un ahorro por vacantes, más de 35.000 millones. Es decir, el distrito está gastando menos en personal que nunca. Y al mismo tiempo pide moderación salarial. Esto no es sostenible, esto no es justo. El Acuerdo Nacional Salarial marca un precedente que Medellín no puede ignorar. El sindicato lo expone claramente. Incremento salarial nacional 2025, 7%, para 2026, IPC 2025 más 1,9%. Si la nación, con déficit fiscal, deuda elevada y menor capacidad de recaudo, aprobó incrementos superiores al 7%, ¿cómo va a justificar Medellín con superávit y récord de ingresos que no puede pagar un 3% adicional sobre el IPC? La inflación no solamente erosiona el salario, está superando las proyecciones. Musden indica que la inflación para 2026 cerrará entre 4,1% y 4,3%. Gracias, presidente. Los servicios que consumen los servicios que más consumen los hogares siguen aumentando, y si se aprueba solo un IPC más 2,3%, el salario real apenas cubrirá el aumento del costo de vida. Si se aprueba el IPC más el 3%, como pide el pliego y las manifestaciones de los sindicatos, habría un aumento real de salario, un mantenimiento del poder adquisitivo y una recuperación progresiva como lo exige la OIT. Hay una propuesta sindical totalmente viable. Musden concluye: la situación financiera favorable del distrito justifica plenamente un incremento salarial alineado con la propuesta sindical, y la solicitud formal es incremento del IPC más alto entre Medellín y la Nación, más 3% para toda la administración central, personería, contraloría y consejo. Y aquí me gustaría solicitarle a la abogada de la comisión si nos puede precisar si este incremento del 3% se puede también implementar con los servidores de la Contraloría Distrital, o si hay algunas restricciones de ley que debamos tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejala María Paulina, bien pueda. Buenos días para todas y para todos. Muchas gracias, concejal Carlos, por citar esta comisión de estudio. A quienes participaron enriquecieron lo que va a ser un primer debate y un segundo debate en el momento que lo podamos tener. Hacer como unas claridades frente a la intervención de mi colega Farley.
el aumento salarial de la nación es el IPC más el 1.9, no el 7%, el IPC más el 1.9 y el IPC de Medellín es más alto que el de la nación porque usaron el más alto. Entiendo que podemos y queremos buscar cómo haya unas garantías para todos en el momento de decidir cuál va a ser el aumento que ahora nos presenta el distrito del 2.3 y en su momento podremos analizar eso versus planes de beneficios, lo que se tiene en el distrito que es muy valioso. Yo fui funcionaria pública de carrera administrativa muchos años de Metrosalud, entonces tuve el privilegio frente a mis colegas de mi profesión de ser beneficio, o sea, lo que ganaba un odontólogo en Sura, yo me ganaba el doble por medio tiempo. Entonces yo sé que hay unas garantías muy importantes y que hay que seguir protegiendo el sector público porque no es lo mismo trabajar en industriales que en el Popular 1. También hay unas diferencias que nosotros como servidores públicos tenemos frente al sector privado. Y frente a lo que expones de la Contraloría, el IPC, el aumento solo del IPC es una ley y ya ahí no hay competencias ni del Consejo ni del distrito para ir por encima de la ley. Quería hacer esas dos claridades para que quedaran en el acta. Muchas gracias, concejal Carlos. Bueno, hemos ya ido como culminando la primera comisión de estudio y pues hoy le decimos a la administración, hay una solicitud de ese IPC más alto más el 3, ¿cierto? Que entre todos los concejales, la administración y todos unidos podamos lograr un gran proyecto de acuerdo con una gran concertación y que podamos ir entre todos mejorando este proyecto de acuerdo. Todos los proyectos de acuerdo al inicio se presentan de una forma y con la anuencia de todos podemos lograr un mejor acuerdo para el distrito. Hoy le queremos solicitar a la administración que recuerde que para nosotros hacer la ponencia requerimos que se presente el pliego de modificaciones. Sin el pliego de modificaciones no podemos avanzar, entonces le solicitamos en el menor tiempo posible que puedan presentar el pliego de modificaciones para nosotros poder hacer la ponencia de este proyecto de acuerdo. Le agradece el concepto jurídico, todo debe estar completo para poder hacer la ponencia. Entonces, agradecemos a la administración distrital, a las organizaciones sindicales, a todos los presentes y serán convocados nuevamente para que avancemos con este proyecto de acuerdo. Feliz día para todos. Siendo las 9:14, levantamos la comisión de estudio.